Aleluya. Ya de vuelta, mis amados, con Josué. Vamos a estudiar Josué. Nos toca el capítulo 5. Así que rápidamente abra la palabra en Josué capítulo 5. Voy a esperar que lo busque. Y luego oramos y después estaremos leyendo. Prepare su corazón para que el Señor le hable esta noche. Amén. ¿Oramos? Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, gracias por esta noche. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Padre, también te pido que tomes control del internet, Señor. Sé que está cayéndose cada rato, que se baja. Pero Padre, tú eres poderoso, Señor, y el anhelo de nuestros corazones es que tú hagas en esta noche lo que tengas que hacer, Señor. Te pido que bendigas nuestros corazones, nuestras vidas, y Señor, te pido que seas exaltado en medio de grande congregación. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, mis amados, eh, nos toca Josué, capítulo número 5. Y quiero recordarte que en el capítulo 4 vimos la necesidad de recordar. Y es necesario recordar a través de las bendiciones físicas que Dios nos da. Es necesario recordar aun cuando no veamos físicamente. Josué hizo un montón de, de 12 piedras en el lugar, ¿se acuerdan? Y también es necesario recordar que Dios obró sobrenaturalmente. Te estoy hablando del cruce del Jordán. Te estoy hablando de lo que vimos respecto de cuando el pueblo cruzó el Jordán. Ahora, eh, quiero que veamos en este capítulo 5 una serie de preciosas cosas. Eh, eh, ven conmigo a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.
y entender la palabra. Hermanos, les pido perdón por las veces que se corte porque el internet de verdad es que está muy malo. Eh, Quiero mostrarte en este capítulo tres cosas que muestran o que hacen representación o que son el resultado de eh, algo que debemos tener todos los hombres, algo que tienen todos los hombres, solo que hay un tipo de hombres que tiene un tipo y hay el pueblo de Dios que tiene otro tipo. Bueno, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando del temor de Jehová, la importancia del temor de Jehová, el que el pueblo del Señor debe temer a Jehová. El pueblo no debe olvidarse. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermano, es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Su Espíritu está en nosotros, pero no somos Dios y Él es Dios y nosotros debemos temer a Él. Aunque Él es nuestro Padre y le podemos llamar por su nombre, cosa que Israel no hacía, aunque Él es nuestro Padre, pero es necesario perseverar en el temor de Dios. Y quiero mostrarte aquí el temor de Jehová en tres etapas, si tú quieres, o de tres maneras. En primer lugar, el temor de Jehová en el impío. Voy a poner aquí, lo voy a cambiar este subtítulo que puse, el temor de Jehová en el impío. Fíjese lo que dice el versículo 1. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Hermano, si hay algo que el hombre ha tratado de hacer de una manera temeraria, es olvidar el temor del Señor. Pero si hay alguien que le recuerda al impío el temor de Jehová, es el pueblo de Dios. Porque el impío ve en el manifestando, el corazón de ellos desfalleció. Mire, hermano, usted tiene que ser una persona que por su intimidad con Dios infunda temor en el impío.
Que cuando lo vean usted sepan que no pueden contar chistes en doble sentido, hablar malas palabras, que cuando... No es que usted va a ser un idiota que ande por ahí con la cara de... o que usted ande juzgando a todo el mundo. Pero la presencia de Dios en aquel que teme a Dios es notoria, es notoria. Y este pueblo está entrando, el pueblo de Israel está entrando, y el Señor se está manifestando porque están haciendo su voluntad. Y de esa manera el Señor se está glorificando en Israel. Quiero mostrarle que dice, desfalleció su corazón. Voy a poner aquí el corazón del impío desfallece a causa del temor de Dios. Aunque el impío no lo conoce ni lo busca al Señor, su corazón desfallece cuando oye acerca de los prodigios, de las señales, de lo que Dios hace por su pueblo. Entonces vemos un tipo de temor de Dios. Eh, todos los hombres deben temer a Dios. Ahora, lo lindo es que el pueblo de Dios le teme como una condición, como parte de su naturaleza. Y el impío trata de negar y trata de sobreponerse a Dios y trata de rebelarse contra Dios. Pero cuando Dios se manifiesta, el impío desfallece su corazón. Entonces, ahora miremos un segundo punto y es el pueblo que estaba entrando, aunque decía temer a Jehová, no tenía o no llevaba una característica del pacto que hablaba de que el hombre debía temer a Dios. Y dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Como señal del temor en su pueblo. Y voy a poner aquí, Dios le recuerda a Josué que el pueblo no estaba circuncidado. Y Dios ordena a Josué circuncidarlos.
Mira la actitud de Josué. Josué obedece de inmediato. Y cuando acabaron de circuncidar, dice, a toda la gente se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Por cierto, seguro que estás pensando, ¿qué quiere decir Gilgal? Gilgal quiere decir rodar. Ok, sigo. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Fíjate que no podían celebrar la Pascua sin estar circuncidados en esta nueva etapa de su vida. Acuérdese, ha habido un antes y un después. Antes era un pueblo que deambulaba por el desierto, un pueblo que no conocía a Dios como debía conocerlo, y eran un pueblo que no estaban, que aunque, a ver, que estaban en el pacto por herencia, pero era necesario que ese estar en el pacto ya sea una cuestión personal, ya era necesario que eso sea una cuestión no entre los padres de ellos y Dios, sino que sea una cuestión entre ellos personalmente y Dios. Quiero decirte algo. Por ahí dicen algunos hermanos o algunos pastores amigos, dicen, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Entonces, o eres su hijo o no eres nada. Y en este caso, estos no estaban aunque estaban en el pacto, no estaban en el pacto porque no estaban circuncidados y una señal del pacto era la circuncisión. Por eso yo te digo algo, si tú eres de los que va a una iglesia, se congrega, pero no está bautizado, algo no está bien contigo. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace cuando le cambia el corazón a alguien es a producir alimento, ellos fueron constantemente alimentados por el maná. Pero ahora aquí, si usted ve, dice en el versículo 12, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Sabe qué es lo glorioso de esto? Dios seguía siendo su proveedor. Dios seguía siendo la provisión de ellos. Solo que Dios en su gracia multiforme provee a unos de una manera y a otros mejor dicho, en un tiempo de una manera y en otro tiempo de otra. Entonces voy a poner aquí
eh, estando en la tierra que fluye leche y miel, Dios comienza a Dios comienza a sustentarlos con el fruto de la tierra. Claro, él los había llevado a esa tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces ya no tenía sentido que siga viniendo pan del cielo. Entonces los sustentó con el fruto de la tierra. Una cosa importante es que algunos comentaristas dicen, esto también simboliza o evoca de alguna manera el que el pan que descendió del cielo se hizo carne y en su condición de carne se hizo pan de vida para el pueblo. El nuevo estado del pueblo de Dios o de cualquiera que viene al camino del Señor, que es el Señor Jesucristo, pasa a ser diferente, ¿verdad? Ninguno viene al Hijo si el Padre no lo trae, pero el que tiene al Hijo tiene la vida y el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, dijo el Señor, hablando respecto de la muerte de él que fue en la tierra, fue. Esto es en apariciones, pero solamente Moisés lo vio cara a cara, ¿verdad? Entonces, pero se manifiesta de una manera visible a Josué. Acuérdate también que se manifestaba a todo el pueblo de una manera visible en el monte, en la columna de fuego, en la nube. Entonces, eh, este varón era una teofanía, era un tipo de aparición de Dios. Porque fíjate que dice que postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Si hubiera sido un ángel, le hubiera dicho, no, 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 mira, adora a Dios, no me adores a mí. Pero se nota que era Dios. Todas las veces que le apareció, que aparece Jehová al pueblo de Dios, sabemos que era una manifestación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Dios se manifiesta de una manera visible a Josué, ¿eh? Y entonces Josué, mire la actitud de Josué. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, la primera actitud es, ¿qué hago, Señor? ¿Qué me vas a, qué debo hacer, Señor? ¿En qué te sirvo? ¿Qué me dices, Señor? Estoy aquí presto a escucharte.
Estoy aquí presto a escucharte. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Cuáles son las instrucciones? Fíjese que dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Voy a poner aquí Josué en una muestra de sabiduría, se postra en temor delante de la aparición. Ahora, mire la manera como le responde el príncipe. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Sabe qué le está recordando? ¿Sabe de qué se trata esto? ¿Se acuerda que a Moisés le pasó lo mismo? Lo que le está diciendo es, no podés servirme en tu modo, a tu manera. Despójate de tu andar humano, despójate de tu actitud humana, de tus pensamientos humanos, de tus estrategias humanas. No, no, no. Acuérdate, el lugar donde estás es santo. Ahora me gusta la actitud de Josué, y Josué así lo hizo. Josué, en una muestra de sabiduría, se postra en temor delante de la aparición, y aquí voy a poner, Dios le dice que se despoje de sus propias obras. El caminar de una persona es lo que hace esa persona, y entonces Dios le está diciendo, despójate de tus obras. Entonces, fíjate que el temor de Jehová en el pueblo de Jehová, obediencia, en otras palabras. ¿Tu obediencia hace notorio tu temor de Jehová? O cuando la gente que te conoce dice, sos cristiano, vos, pero si vivís como, ni se nota que seas cristiano. Hablas malas palabras, estafás, engañás, todo el mundo tiene miedo que lo tumbes. ¿Cómo que sos cristiano? ¿Cómo que sos cristiano? No hay temor de Jehová. Siempre que digo esto me acuerdo, y te prometo que yo me miro a mí también, porque es fácil criticar a otro, ¿verdad? Pero un hombre que le dijo a un siervo, pastor, no me debe nada, todo lo hago para la gloria y honra de mi Señor. Un poco más y se quebranta cuando dijo eso. Yo dije, wow. Pero resulta que después descubrimos que él cobró por el trabajo que hizo, que teóricamente lo estaba haciendo gratis,
Él cobró la mísera suma por ir a una oficina y hablar. Él cobró $1,300. Y el pago que se realizó en esa oficina donde se hacía la transacción era solamente 700. Pero él usó el nombre del Señor en vano y lo hizo sin ningún temor del Señor. Es mi oración que este varón se arrepienta, porque ciertamente él está mal delante de Dios por esa actitud. La obediencia como señal de temor en su pueblo. Hermano amado, ¿cómo estamos de obediencia? Sabemos la palabra, estudiamos la palabra, entendemos la palabra, pero ¿qué hacemos con la palabra? ¿Solo la estamos usando como conocimiento y para condenar a otros? ¿O de verdad la estamos viviendo y obedeciendo? Porque la verdad de la obediencia no es saber mucho. O mejor dicho, la verdad del temor no es saber mucho. La verdad del temor es, aunque sea saber un poco y aplicar constantemente todo lo que aprendo. Cada día aprendemos algo del Señor. Bueno, necesitamos esforzarnos para cumplir cada día todo aquello que el Señor manda. Y en tercer lugar, el temor, ¿cómo es el temor de Jehová en los siervos? El temor de Jehová en los siervos se manifiesta en que adoramos al Señor, en que vivimos en constante adoración al Señor, pero además de eso nos despojamos de nuestras propias ideas, de nuestras propias iniciativas y todo eso, y buscamos en temor del Señor la dirección del Señor. Eso no quiere decir que vas a ser un robot, no. Quiere decir que si quieres hacer algo, lo pondrás delante del Señor y le dirás al Señor, ¿hago esto o no? ¿Qué debo hacer, Señor? Guíame, Señor, muéstrame. Con toda seguridad que si eres un siervo de Dios, el Señor te hablará claramente y habrá paz en tu corazón respecto de lo que vayas a hacer. Y si eres pueblo de Dios, con toda seguridad que tu vida está marcada por la obediencia. El temor del Señor se nota no en lo que hablas, sino en lo que haces. Y también en lo que hablas. Y si tú eres un impío, tú no quieres que el Señor venga pronto y tú, aunque lo ignoras, tienes miedo y tu corazón desfallece. ¿Cómo estás esta noche de temor? ¿Qué tipo de temor hay en tu corazón? ¿Temor de siervo?